Sánchez aboga por buscar consensos y abandonar la atmósfera de crispación en favor de la convivencia. El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha pronunciado su último discurso antes de la segunda votación en pos de la búsqueda de consensos y acuerdos y superar la atmósfera de irritación y crispación en favor de la convivencia. Les pido que piensen en la gente que nos ve desde sus casas, voten según su criterio, pero ruego que no contribuyamos con nuestras palabras a que la convivencia se resienta. Eso también es patriotismo, ha expuesto Sánchez, que ha citado Manuel Azaña, presidente en la Segunda República, para defender que nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo, todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río. El socialista ha defendido que va a gobernar una coalición progresista porque así lo han decidido los españoles y así lo va a votar la mayoría parlamentaria de la Cámara. Ha anunciado, sin embargo, su intención de buscar mecanismos para evitar futuros bloqueos. En los últimos 4 años, España ha carecido de un gobierno en plenitud de facultades durante un total de año y medio. Un país sin gobierno con plenas facultades es un país desprovisto de herramientas para abordar sus problemas y para encarar los desafíos de futuro. Por tanto, es inadmisible que una situación así se repita en el futuro. Por eso, una vez concluya esta sesión, creo que será el momento oportuno de buscar mecanismos para que ese vacío que hemos vivido no se vuelva a producir. Y quiero por eso manifestar mi compromiso y el del Grupo Parlamentario Socialista de buscar con los distintos grupos fórmulas para facilitar en el futuro la formación de mayorías de gobierno frente a las mayorías de bloqueo. Sin Parlamento no puede haber un gobierno democrático, pero sin gobierno electo tampoco puede funcionar indefinidamente un Parlamento. Y sin gobierno electo y sin Parlamento es evidente que nuestro sistema democrático se resiente gravemente. En resumen, es inadmisible que una situación así se repita en el futuro, pero más inaceptable aún es todavía que una situación así se prolongue un día más en nuestro país. Los españoles y las españolas, señorías, han cumplido con su obligación de votar, y lo han hecho no una vez, sino 5 veces en un año. Y nuestro primer deber es darles lo que han votado, que es un gobierno. Más precisamente cuando ese gobierno que se propone está acorde con su voluntad. El pasado viernes expliqué cuál podría ser el resultado que se produciría en la primera votación de esta investidura el pasado sábado. Dije textualmente que al concluir estas sesiones de investidura se produciría un voto y ese voto expresaría 3 posturas. De un lado se perfilaría la España que quiere avanzar, que trasciende sus diferencias, como hemos hecho distintos grupos parlamentarios a lo largo de estas últimas semanas, y se une para avanzar formando una coalición de progreso, de diálogo y de justicia social. En medio, quienes no quieren sumarse a ese avance, pero al menos no lo impiden gracias a su abstención. Y del otro lado, una curiosa coalición variopinta en la que figuran desde la ultraderecha a partidos antisistema y también los nacionalismos más intransigentes de uno u otro signo. Es la España que bloquea, sin alternativa, sin solución, sin horizonte, sin respuesta. Solo no y solo bloqueo. Pues bien, así sucedió el pasado sábado. Y por eso comparezco de nuevo hoy, conforme a lo que prevé nuestra Constitución, para pedir la confianza mayoritaria de la Cámara en representación del Partido Socialista Obrero Español, que fue quien ganó las elecciones y es la primera fuerza política en este Congreso, y en nombre de la coalición progresista que propongo a la Cámara. Por sí sola, esta coalición inédita en la historia democrática de nuestro país constituye un esfuerzo por aunar voluntades. Suma 155 escaños y, además, puede obtener el respaldo suficiente para convertirse en la única opción de gobierno posible. Y es importante subrayar esto, recalcarlo, señorías. Es la única opción de gobierno posible después de 5 elecciones, 2 elecciones generales el último año. Tampoco sé por qué se pone así la bancada de la derecha, porque estaba claro el pasado jueves. Hoy debe estar aún más claro tras escuchar a los distintos grupos. No hay otra opción de gobierno. Y es, además, señorías, la opción
la opción que obtuvo la victoria en las pasadas elecciones del 10 de noviembre y también en las 4 elecciones que se han producido a lo largo del año 2019. 5 elecciones con el mismo resultado, señorías, no son una coincidencia. Se llama democracia y significa la expresión de la voluntad popular. Y el primer principio de una democracia es aceptar el resultado de las urnas, es aceptar la composición del Parlamento. Ninguna otra fuerza, señorías, puede ofrecer un gobierno para España, salvo el Partido Socialista. Del otro lado, señorías, hay una suma elevada de diputados que merecen nuestro respeto, hasta incluso aunque nos hayan proferido los insultos que nos han proferido durante los días de la investidura. Pero, señorías, su suma elevada de diputados es tan heterogénea que solamente comparten una cosa, es el bloqueo, es el no. Y, por tanto, la disyuntiva a la que nos sometemos hoy aquí con su votación, señorías, es la siguiente. O coalición progresista o más bloqueo para España. O coalición progresista o más bloqueo para España. Y yo espero que la mayoría parlamentaria del Congreso opte por una coalición progresista. Señora presidenta, señorías, si yo comprendo en particular la contrariedad de las fuerzas conservadoras, comprendo su frustración. Si es que lo han intentado todo, han intentado 5 elecciones y han fracasado. Lo han intentado de nuevo en esta Cámara y tampoco lo van a conseguir. Si una mayoría respalda la investidura, el bloqueo se romperá y, por tanto, volverán a fracasar. Es cierto, señorías, que han ido cambiando de argumentos a lo largo del tiempo para justificar el bloqueo, pero la verdadera razón siempre ha sido la misma, no nos equivoquemos. Dicen que resulta inaceptable la abstención de Esquerra Republicana. Antes dijeron que era inadmisible la formación de un gobierno con Unidas Podemos dentro, pero tampoco aceptaron antes un gobierno del Partido Socialista en solitario cuando pudieron permitir la abstención. Señorías, por favor. Han ido cambiando. Ruego silencio. Han ido cambiando, señorías. Ruego silencio. Señor García Egea, por favor. Han ido cambiando, señorías, de pretexto. Señorías. Señor Matarí, le ruego silencio, por favor. El Congreso de los Diputados, como la Constitución y España no es suyo, es de todos los que estamos aquí presentes. Respeten el uso de la palabra al orador. Tengan un poco de nivel democrático, señorías. Tengan un poco de nivel democrático. Respeten al orador en el uso de la palabra. Esta Cámara no es suya. Han ido ustedes cambiando de pretextos para ganar tiempo. Sí, pero la razón siempre fue la misma. O gobiernan las derechas o no hay gobierno en España. Ustedes han tensionado y tensionado la situación para ver si por algún lado aparecía una nueva oportunidad. Pues ya está, no lo han conseguido, no ha funcionado. Va a gobernar en España una coalición progresista porque así lo han decidido los españoles y porque así lo va a decidir la mayoría parlamentaria de esta Cámara. Pues yo comprendo, pues, la contrariedad de las fuerzas conservadoras y comprendo también su frustración, pero les pido que acepten la realidad. Ustedes han perdido las elecciones y van a perder la votación en el día de hoy. Y llegados a este punto, ustedes pueden hacer 2 cosas, o seguir indefinidamente en el berrinche o aceptar el resultado. Y yo les recomiendo que hagan lo segundo, que acepten el resultado democrático que salga de esta Cámara. No les compensa seguir en el berrinche indefinidamente, señorías. Para empezar, porque daña algo muy importante en nuestro país que se llama convivencia. Para continuar, tampoco es bueno para sus propios votantes a quienes van a contagiar una crispación que no tiene razón de ser. Y para acabar, no es bueno siquiera para ustedes porque no se puede construir nada positivo desde la frustración y desde la amargura. Es preferible que acepten, pues, el resultado electoral. Va a haber una coalición progresista porque así lo han decidido los españoles y la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados. Es cierto, señorías,
Es cierto, señorías, que el salario mínimo se va a elevar hasta niveles más decorosos, que se van a movilizar recursos en favor de las familias en riesgo de pobreza. Es cierto también que algunos españoles de los más acaudalados pues van a tener que contribuir un poquito más al bienestar pagando más impuestos. Pero también les digo una cosa, señorías. Eso es algo que solo afectará a 1 de cada 200 contribuyentes en nuestro país. Y no hay que suponer que todos los afectados rehúsen contribuir de manera solidaria a las arcas públicas. Y además las pequeñas y medianas empresas pues van a ver reducida su carga impositiva. Es verdad que vamos a proteger los derechos de los trabajadores, que vamos a evitar los abusos y atajaremos en la medida de nuestras posibilidades la precariedad laboral que sufren muchos trabajadores en nuestro país. Pero eso no perjudica a nadie, menos aún a los empresarios y a las empresarias, que en su gran mayoría basan la productividad de sus empresas en la innovación, en la formación y en la motivación de los empleados, que es precisamente lo que vamos a fomentar. Es verdad que trataremos de restaurar derechos sociales en educación, en sanidad, en dependencia, en pensiones, siguiendo fortaleciendo nuestra causa por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, que han ido recortándose durante los años de gobierno del Partido Popular, y que incluso intentaremos extender esos derechos a la educación temprana, a las becas, con nuevas prestaciones como, por ejemplo, la salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud, también el derecho a la vivienda. Y eso no debiera incomodar a nadie, señorías, tampoco a los votantes conservadores a los cuales ustedes representan, puesto que también ellos tienen hijos que estudian, también enferman, también precisan de un techo y también envejecen. Y todos los españoles podrán beneficiarse de estos nuevos derechos porque son derechos para todos y para todas. Es cierto que todos los españoles verán ensanchada su libertad para expresarse, para asociarse, para vivir la vida de acuerdo con sus valores y con sus creencias, sin leyes mordaza, sin ilegalizar partidos políticos, ni cerrar medios de comunicación, como dicen algunas fuerzas políticas en nuestro país. Pero, señorías, fíjense, llevamos 40 años de democracia. Ya antes llegaron derechos, como el divorcio, como el aborto, como el matrimonio homosexual, y nadie se vio obligado a ejercerlos. Simplemente procuraron mayor libertad y mayor bienestar a quienes optaron por ejercer esos derechos. Es cierto que todos deberemos adaptar nuestros modos de producción, de consumo, de transporte y de vida a la lucha contra la emergencia climática y que deberemos asumir otros hábitos que hagan posible la protección de nuestro aire, de nuestras aguas, de nuestros bosques, de nuestra biodiversidad, en definitiva. Pero lo haremos asegurando una transición justa al nuevo modelo energético en el que nadie resulte dañado. Y todos, sin distinción de ideología, señorías, resultaremos beneficiados de un aire más puro, de unas aguas más limpias y de un planeta más sostenible. Es cierto que recibirán mayor atención nuestros compatriotas que viven en extensas zonas en riesgo de despoblación, pero ese paso no distingue a una u otra ideología y va a beneficiar a todos por igual. También es cierto que viviremos un tiempo de un diálogo necesario en nuestro país para superar los contenciosos territoriales, pero lo vamos a hacer siempre dentro de la Constitución y velando por la integridad, las diferencias en base al respeto y trabajando por el bien común. Señor candidato, tendría que ir terminando, por favor. Igual, señorías, que estos cambios, pues impulsaremos otros en la ciencia, en la investigación, en la cultura, en las infraestructuras, en la revolución digital, en el sector primario, en la creación de empleo. Y si algo lamento, señorías, de este debate de investidura es que se hayan visto muy poco atendidas en el debate por parte de la oposición conservadora las propuestas que realizamos en estos y otros muchos ámbitos. Creo que estos y otros asuntos que afectan e interesan a millones de españoles han salido perjudicados de este debate como consecuencia de su acaloramiento y su exaltación durante la pasada semana. En todo caso, tengo la esperanza de que sea posible despejar, de verdad lo creo que es necesario y que es posible despejar este clima tóxico al que no queremos ni vamos a contribuir en absoluto. Nos vamos a esforzar por crear un clima constructivo que contribuya a superar las diferencias y no a encontrarlas. Confío en que, superado este trámite parlamentario que es imprescindible para tener un gobierno y que funcione plenamente la democracia, sea posible superar con él la atmósfera de irritación, de crispación que ustedes han traído a esta Cámara y que podamos recuperar pues, un espacio para el entendimiento, para el consenso, para los acuerdos que necesita nuestro país y que nuestros conciudadanos demandan. Permítanme que lo exprese con las palabras de un compatriota de bien, en el que creo que podemos reconocernos todos quienes aspiramos a la convivencia democrática. Dijo el presidente de la República, Manuel Azaña: se comprobará una vez más
Sí, el presidente de la República, don Manuel Azaña. Decía Azaña, se comprobará una vez más lo que nunca debió ser desconocido, que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río. Porque, señorías, también en palabras de don Manuel Azaña, nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo. Señorías, concluyo. En mi intervención del viernes dije lo siguiente. Lo único que les pido humildemente es que piensen en la gente que nos ve desde sus casas. Suban a esta tribuna y expongan una visión alternativa al programa que he expuesto. Defiendan la compasión y la convicción que les dicta su conciencia y voten según su criterio. Pero les ruego que no contribuyamos con nuestras palabras a que la convivencia se resienta. No traslademos desde esta tribuna más división a la calle, más discordia a las familias, más desencuentro también a las empresas. Eso, señorías, también es patriotismo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor candidato.